5 minutos de teología. Hoy damos comienzo a una serie que la vamos a seguir, Dios mediante, por todo este año, dedicando 5 minutos cada día a la teología, al estudio de la palabra de Dios. Si logramos ser fieles y avanzar durante los 365 días del año, habremos estudiado en este año 30 horas la palabra de Dios. Y esto va a ser de mucha bendición a nuestras vidas y también a todos aquellos que nos rodean. Hoy empezamos hablando un poco sobre la palabra teología. La palabra teología viene de la palabra griega theos, la cual significa Dios. De modo que teología es la doctrina de Dios. Para comenzar el estudio de las muchas doctrinas de la Biblia, debemos comenzar con la fuente de todas las cosas, Dios. Debemos comenzar con Dios. No hay nadie ni nada antes de Él. Antes de que algo llegara a ser, Él era. En el principio creó Dios, dice Génesis 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de diversas maneras, lo dice Hebreos 1.1. Y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, lo dice Juan 1.1. Las primeras cosas que vamos a estudiar son los nombres y títulos de Dios. El nombre de una persona, lugar o cosa es eso por lo cual es conocida. Los nombres de Dios son aquellos por los cuales Él es conocido. Ellos denotan su carácter. Sí, los nombres del Señor son aquellos por los cuales Él es conocido entre su pueblo. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, dice el Salmo 54.1. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo 9.10. En castellano, en la versión Reina Valera 1960, se distinguen los tres nombres primarios de Dios claramente. Cuando leemos Dios, sabemos que traduce la palabra hebrea Elohim. La palabra Jehová se usa para Jehová y la palabra Señor para la palabra Adonai. Cada una de estas tres palabras, Elohim, Jehová y Adonai, describen el carácter de Dios y de sus acciones hacia la humanidad, distinguiendo entre el santo y el pecador. Elohim. La palabra Elohim, que es traducida Dios, aparece más de 2.300 veces en la Escritura. Y aunque no es un nombre personal de Dios, es el título oficial de Dios, lo que Él es, Dios, Elohim. La palabra Elohim no se usa solamente para Dios, sino también para hombres. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Salmo 82.6, con Juan 10.34 y 35. Y para ídolos, no te harás dioses de fundición. Éxodo 34.17. Es el título de Dios, así como la palabra presidente es el título de un oficio. El presidente es el título oficial del más alto ejecutivo del gobierno del país. No es su nombre, sino su título. De la misma manera, hay una variada clase de presidentes, de compañías, sociedades, misioneras, etc. El nombre oficial de Dios es Elohim, su oficio. Elohim es un nombre plural. En nuestro idioma entendemos que plural significa dos o más, pero no es de igual manera en el idioma hebreo. Gramaticalmente tenemos dos números en nuestro idioma, singular, que significa uno, y plural, que significa dos o más. En el hebreo, no obstante, tenemos tres números, singular, que significa uno, dual, que equivale a dos, y plural, que denota tres o más. Por tanto, el Elohim es un plural, indica tres o más. Génesis 1.1 declara, en el principio creó Dios, tres o más, los cielos y la tierra. Otra sugerencia de la Trinidad se encuentra en Génesis 1.26 y 27. Dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. El significado literal de Elohim es el poderoso, el infinitamente fuerte. Y en el primer capítulo de Génesis se describe a Elohim desplegando todo su poder con estas 10 palabras. Creó, hizo, movió, dijo, vio, llamó, dividió, estableció, terminó y bendijo. Ninguna criatura tiene poder sino aquella que lo ha recibido de Dios. El poder pertenece a Dios. El hombre tiene que trabajar por su poder en todas las facetas de la vida, mientras que Dios solo tiene que hablar y es hecho. Dios no solo crea, sino que también sostiene lo que Él ha creado de la nada. Elohim, Dios, también tiene poder para gobernar. Daniel apuntó esto y Nabucodonosor tuvo que experimentar que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4.17. Con orgullo, llenando su corazón, Nabucodonosor fue vapuleado con locura hasta que reconociese que el Altísimo gobierna. Solo entonces su razón le fue devuelta y llegó a ser un firme creyente de esa verdad. Elohim, Dios, también tiene poder para juzgar, ya sea sobre hombres o naciones. Cuando Él golpea con fuerza, nadie puede resistirle. Él es la forma en singular de Elohim. O sea, Él. La palabra Él es la forma en singular de Elohim. Se encuentra 250 veces en la Escritura. Es usado en los nombres propios de hombres, tales como Samuel, pedido a Dios, y Elías, Jehová es mi Dios. Seguimos el día de mañana.